viaje apasionante por los mundos secretos de la vida y el progreso humano, donde toda la familia tiene derecho de admisión. La aventura del hombre. Cuenta una antigua leyenda mapuche que en el lejano tiempo primordial la vida en la tierra transcurría en forma apacible y los hombres vivían felices. Hasta que un día, un cataclismo turbó repentinamente la armonía de la naturaleza. Kai Kai, una serpiente maligna que vivía en el fondo del Océano Pacífico, comenzó a convulsionarse, originando una violenta erupción y el crecimiento inusitado del mar. Los hombres huyeron tierra adentro, pero muchos perecieron ahogados ante el avance incontenible de las aguas. Providencialmente, otra serpiente subterránea, Tren Tren, hizo que la tierra se elevara hasta alturas inimaginables a donde el mar ya no pudo llegar, y los hombres encontraron refugio. Así se originó, según la mitología aborigen, la cordillera de los Andes. El mito engendra la historia, y la historia avanza con las hazañas de los grandes hombres. Hace 178 años, estas montañas contemplaron el cruce de la cordillera por el ejército del general José de San Martín. Hoy presentamos Los Andes del Libertador. Para conocer y difundir este hecho portentoso, nacido de la genialidad estratégica y el ideal americanista de un argentino que no olvidó sus raíces, nuestro equipo quiso realizar el mismo camino. Partiendo desde Mendoza, nos internamos durante 9 días por los pasos cordilleranos, comprobando en carne propia el esfuerzo y las penurias que entonces, bajo el mismo cielo, enfrentaron a aquellos hombres que se brindaron a la gesta libertadora. Aquella epopeya se nutrió de la pasión salmartiniana, que según las palabras de Francisco Luis Bernardes, desembocó de las montañas y sobre medio continente se desató como un ciclón de luz y llamas. La estancia Canota fue el primer punto de descanso para la tropa al mando del entonces coronel Juan Gregorio de las Heras. Habían partido de El Plumerillo el 18 de enero de 1817 a las 11:30 de la mañana y llegaron el mismo día a las 20:30 horas. El descanso duró hasta la mañana del día 20, cuando se reanudó la marcha. En su retaguardia marchaba ya un tren de artillería del calibre de A4 de batalla, bajo la dirección del capitán Luis Beltrán, que había salido también de El Plumerillo el día 19. El objetivo era obrar en combinación con la vanguardia del grueso del ejército para atacar el Valle de la Concagua. Y en el diario de operaciones militares se informa que llevaban un equipaje de puente y algunos trabajadores con útiles para fortificarse en caso necesario.
El despliegue estratégico comenzaba. Locución: Luis Garibotti. Investigación y relatos: Marta Diana. Compaginación: Jorge Sanders. Producción ejecutiva y realización: Eduardo Terrile. Lo que no me deja dormir es no la oposición que puedan hacerme los enemigos, sino atravesar estos inmensos montes. Así escribía San Martín a Tomás Guido el 14 de junio de 1816. También para nosotros, la travesía implica un tremendo desafío: enfrentar una de las cordilleras más altas del mundo y lograr cruzarla como aquel ejército patriota. Yegua. Saca la otra. Pula. Vamos cargando, Pancho. El cruce de los Andes fue concebido en 6 rutas diferentes para distraer la atención del enemigo, efectuando un ataque sobre distintos frentes. La ruta del Paso del Portillo, a cargo del capitán de caballería José León Lemos, atacaría San Gabriel, a 16 leguas de Santiago. Por el Paso de Guana debía cruzar el teniente coronel Juan Manuel Cabot, que luego de tomar Coquimbo y La Serena, provocaría un movimiento favorable a la revolución. Mientras tanto, partía de Tucumán hacia el Paso de Comecaballos el teniente coronel Francisco Celada. Su objetivo: Huasco, Copiapó y reunirse con Cabot para dominar el norte de Chile. Por el Paso del Planchón, Talca y Curicó serían tomadas por el teniente coronel Ramón Freire, lejos de la vanguardia que abordaba la ruta del Paso de los Patos, con partidas escalonadas entre el 19 y el 25 de enero para atacar el Valle de la Concagua, destino que también buscaba por el Paso de Uspallata el coronel Juan Gregorio de las Heras, seguido por el capitán Luis Beltrán. El movimiento del grueso del ejército fue ideado por el general San Martín como una pinza, cuyos brazos debían converger en el Valle de la Concagua. Al mando de la ruta del Paso de los Patos, dividió las fuerzas en columnas que avanzaban cautelosamente para sorprender a los opositores, mientras los que marchaban por el Paso de Uspallata hacían lo mismo. En contacto directo con el ámbito de aquellos acontecimientos, comprendemos cabalmente la magnitud del esfuerzo y la inteligencia del plan sanmartiniano. Cada metro que avanzamos sabemos que fue ganado en encuentros especialmente difíciles para tropas encargadas de tareas de distracción que contaban con pocos efectivos. Pero todos se arriesgaron para cumplir con este militar brillante, tan enigmático para algunos. José de San Martín, llevado por sus padres, se había marchado de Buenos Aires a fines de 1784. Ya en España se incorporó al ejército real y llegó a ser distinguido oficial hasta el grado de teniente coronel. En 1812 desembarcó en Buenos Aires.
Muchos se preguntaron a qué venía un oficial de grado tan importante. Desconfiaban, suponían que había algo oculto. Sin embargo, la explicación es muy sencilla, digamos así. La da el propio San Martín. Muchos jóvenes americanos que estaban en Europa, enterados del comienzo de las revoluciones hispanoamericanas que llevarían a la independencia, resolvieron retornar cada uno a su tierra nativa. Así, por ejemplo, O'Higgins volvió a Chile, él lo hace a Buenos Aires, a su tierra nativa, como dice. Vuelto a América, conoce inmediatamente cuál es la situación político-militar. En lo político, brega por la unidad de miras para evitar las divisiones. En lo militar, tiene muy claramente una idea. O todos los pueblos americanos se unen, se colaboran entre sí para alcanzar la independencia, o ninguno podrá lograrla. Y es así como concibe el Plan Continental de Liberación Americana. En 1777, la firma del Tratado de San Ildefonso había modificado el mapa colonial americano, y a partir de ese momento, el virreinato del Río de la Plata fue integrado por las antiguas gobernaciones españolas y los territorios aún inexplorados que llegaban al Cabo de Hornos. Una placa reproduce el frente del cuartel del Retiro, donde se alojaron a partir del 5 de mayo de 1812 los granaderos a caballo. Sus prácticas, que se realizaban a la mañana y a la tarde, tenían por ámbito el Campo de Marte, ocupado en parte por la actual Plaza San Martín. La creación del regimiento de granaderos se origina el 16 de marzo de 1812, cuando el primer triunvirato reconoce a San Martín el grado de teniente coronel, nombrándolo también comandante del escuadrón de granaderos a caballo por organizarse. En esos días de 1812 era popular en Buenos Aires la sajuriana, danza a cuyo son se inclinaban voluntades en las tertulias en el sentido de la América Libre, según palabras de Carlos Vega, quien agrega que fue llevada a Chile por el general San Martín. ¿Acaso oyendo esta música, aquel oficial soltero de 35 años, cuya presencia comenzó a ser disputada en los salones porteños, haya conocido, en casa de los Escalada, a la joven Remedios, de solo 14 años? El 12 de noviembre de ese año se casaron y un día antes de iniciar el cruce de los Andes se separaron, sin saber que era para siempre. Igual que San Martín, más de 6.000 hombres partieron dejando todo atrás para afrontar, de acuerdo con palabras del propio general, un camino de 100 leguas, cortado por 4 cordilleras. Todo estuvo previsto en el monumental plan de campaña previo, signado por negociaciones y desvelos, guiados por la mano férrea de un hombre que no sabía claudicar en sus empresas. Compañeros del Ejército de los Andes, la guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos tienen que faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la valletilla que nos trabajen nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelota, como nuestros paisanos, los indios. 2 años después de iniciada la campaña, el acuciante tema de los suministros continuaba siendo un obstáculo recurrente para el ejército sanmartiniano.
Ya en octubre de 1816, otra proclama, dictada en Mendoza, pedía trapos de lana deshechos para proteger del frío los pies de la tropa, cuya poderosa máquina, bien dirigida, conocéis también que es la única que puede liberarnos. Así hablaba San Martín, con un lenguaje llano y directo que llegaba al corazón de los que lo seguían. Esa es sin duda la clave de aquella fe inquebrantable que los hizo afrontar sin desmayos las carencias materiales, el duro escollo de las montañas y el fragor de las batallas. Pero la lucha exigía armamentos, y conseguirlos fue una de las empresas más difíciles, donde el ingenio y la voluntad suplieron los recursos económicos que el joven gobierno revolucionario no podía proveer. Nos encontramos en la iglesia de San Pedro Telmo, que es anterior a nuestra independencia y a cuyos fondos estuvo la fábrica de cañones que dirigió el teniente coronel Monasterio, de nacimiento español, pero que abrazó la causa de nuestra independencia. Se fabricaron los primeros cañones aquí, y es la más importante fábrica que hubo en lo que es Argentina hoy. Los primeros fueron los morteros que tuvieron en Montevideo, y uno tiene el escudo nacional. Los otros fueron cañones de a 8 libras, de a 4 libras, que son los que llevó el general San Martín. En aquella época, las armas de fuego eran lentas y complejas. Para disparar un fusil, había que volcar parte de la pólvora en la cazoleta y el resto, más la bala en el cañón del arma, empujando con la baqueta. Para recién entonces apuntar y prepararse a una descarga que enceguecía. Aquellas armas no eran muy eficaces. A su poco alcance se agregaba la complejidad del disparo, que con la tensión del combate aumentaba el margen de errores. Básicamente, se enseñaba a apuntar hacia la masa de enemigos, aunque San Martín dispuso en el Plumerillo una pared de tapial para prácticas de tiro al blanco. Las necesidades del Frente del Norte y del Ejército de los Andes hicieron necesario fabricar pólvora, balas, fusiles y cañones, luchando contra el tiempo y los innumerables problemas que plantea la fabricación de armas. La van a manear, la dejan así, También había que fabricar herraduras para más de 10.000 mulas y unos 1.600 caballos que fueron muriendo en la travesía, como lo confirma el parte enviado por San Martín desde San Felipe de Putaendo. Los caballos han llegado inútiles y no puedo atacar al enemigo hasta dentro de 6 días. Aún con los adelantos técnicos actuales, es duro el trabajo de herrería. Y fue con hierro y yunques que se hizo casi todo lo necesario. Ángel Monasterio, Esteban de Luca y muchos otros participaron de una tarea donde resalta la figura de Fray Luis Beltrán, sacerdote y artesano infatigable de ingeniosos recursos. Pieza clave en la infraestructura que se preparaba, fue especialmente considerado por San Martín, que le hizo conferir el grado de capitán a cargo de la maestranza y el parque del Ejército Libertador. Para el cumplimiento de su plan estratégico continental, llevar la independencia a Chile y desde allí en una operación anfibia alcanzar el Perú, el general San Martín logró ser nombrado gobernador intendente de Cuyo y movilizó todos los recursos materiales y humanos de la provincia para formar el Ejército de los Andes, que sería el instrumento de su gesta libertadora. Logró, a través de su acción de inteligencia, dispersar al ejército enemigo
haciéndole desconocer cuál era el camino que iba a tomar, con lo cual logró enfrentarlo con superioridad en el campo de Chacabuco y de esa manera lograr la victoria y cumplir el objetivo que se había propuesto. El fuerte viento nos tiene medio asonzados, comentaba Fray Luis Beltrán en un informe, y a su presencia constante había que agregar, en largas etapas del camino, la falta de agua y pastos. De puño y letra, San Martín estableció las jornadas posibles y sus características, disponiendo además la salida de grupos de vanguardia con ganado y provisiones para establecer puestos de suministros. Pero únicamente estando solos en la montaña puede comprenderse la incertidumbre que aquella tropa habrá experimentado. Como si quisiera calmar la angustia que esa inmensidad origina, el paisaje brinda de vez en cuando vegas y arroyos en cuyas cercanías han prosperado especies que entonces no existían, como el llantén, que ahora levanta sus tallos en plena cordillera. El llantén es otra de las plantas traídas por los europeos por sus propiedades medicinales. Se trata de Plantago major, cuyas propiedades curativas son varias. Las hojas del llantén, que florece en primavera y verano, son utilizadas para infusiones preventivas de catarros bronquiales y también como antiinflamatorio bucal. No es difícil imaginarse el grado de zozobra que agitaría el espíritu del general hasta no tener noticias de que esos obstáculos hubieran sido superados. Así comenta el general Jerónimo Espejo, testigo del cruce, la inquietud de San Martín por los suministros. Los víveres eran galleta, harina de maíz tostada y charqui, que mojados integraban el llamado guiso valdiviano. Queso, vino, aguardiente, cebollas y ajos para combatir el frío y el mal de altura se agregaban a las raciones. Y por orden de San Martín, cada soldado debía llevar víveres consigo para el caso de un temporal que los aislara. Esto ya está. La carne congelada y algunas noches a la intemperie, como tantas que pasó aquella tropa, no nos dejan dudas sobre el frío sufrido y decidimos armar una carpa. Para los ejércitos actuales y para los montañistas, los adelantos técnicos han significado una ayuda muy importante en ámbitos como la cordillera, aunque la previsión y la disciplina mantuvieron informado a San Martín de todos los movimientos del ejército. Adelante Buenos Aires para cordillera, adelante Buenos Aires para cordillera, adelante, cambio. Solos, como ellos, bajo la noche helada, valoramos el sentido de la empresa salmartiniana. La patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes, ni le da armas para que cometa la bajeza de abusar de esta ventaja, ofendiendo a los ciudadanos con cuyos sacrificios se sostiene. Leyes penales del Ejército de los Andes, con arreglo a ordenanza, y las de su general, para leerse en los cuerpos a la tropa. Las mulas, empleadas desde tiempos remotos como animal de carga y cabalgadura, fueron pieza clave en la infraestructura del cruce de los Andes. Al iniciarse la marcha eran 10.600, pero más de 6.000 sucumbieron en la cordillera por agotamiento, frío y hambre.
Los vaqueanos, que reconocen su calidad de imprescindibles para travesías de montaña, conocen sus reacciones y cuidan con esmero heridas y enfermedades. El ámbito donde tantas murieron se caracteriza por un tapiz vegetal escaso o inexistente en ciertos tramos, donde resalta la presencia de algunas especies vegetales autóctonas, como la sixtante picta, pariente de las portulacas de alta montaña, grupo que vive por encima de los 3.000 metros, atrayendo con su color brillante a los escasos polinizadores del lugar. La leña, otro insumo básico para la travesía, se consigue únicamente con las adesmias, como el acerillo, que se encuentra en algunos puntos y cuya madera proporciona buen fuego. Estas y otras especies fueron observadas por el profesor Roberto Kisling, que nos acompañó en la expedición. Esta es Artemisia mendozana, el ajenjo de la sierra, que se usa en bebidas, en infusión también, frecuente en las laderas secas de San Juan y Mendoza, alrededor de los 2.000 a 3.000 metros. Para combatir el frío, alguien tuvo la idea de hacer un buen acopio de varas de membrillo, inexistente en la cordillera, y que los soldados, especialmente los de color, utilizaron azotando sus espaldas y extremidades. El ingenioso recurso es solo un detalle dentro de la sanidad del ejército, a cargo de sacerdotes betlemitas y de Diego Paroicien, nombrado en 1816 cirujano mayor del ejército de los Andes. San Martín, enfermo crónico ya, tomó gran estima a Paroicien, responsable del hospital volante. San Martín era un hombre muy enfermo. A pesar de esto, pudo concretar esa gran aventura que significó el cruce de los Andes, a más de 5.000 metros de altura, con todos los problemas que causaba la climatología de esa zona, a pesar de sus vómitos de sangre, a pesar de sus trastornos respiratorios que sufrió, y a pesar de tantas otras dolencias que lo aquejaron, como la gota, por ejemplo, pudo concretar uno de los más grandes ideales, como fue la liberación de América. El clima cordillerano, dominado por la acción del anticiclón del Pacífico, se caracteriza por bajas temperaturas y precipitaciones nivales. Los vientos dominantes provienen del oeste y resultan especialmente peligrosos cuando a su paso levantan nieve blanda, produciendo el temido viento blanco. Sí, esto era 1, 2 o 3. Mientras el guía explica que por esa razón murieron 3 montañistas, el viento continúa implacable, tornando más difícil la resistencia al frío y a los efectos de la altura, conocidos localmente como puna o soroche. El ejército libertador, que llevó ajos y cebollas para combatir este síndrome, tal vez utilizó también la planta llamada poposa, pequeña margarita del género quetantera, muy buscada por sus propiedades contra el mal de altura, problema inevitable en estos 4.000 metros donde nos encontramos. A medida que vamos ascendiendo, disminuyen la presión parcial de oxígeno y la presión atmosférica, fenómenos conocidos como hipoxia e hipobaria, que en personas no adaptadas a la altura pueden originar edemas pulmonares y cerebrales. El estudio científico de estos fenómenos se acentuó a partir de las primeras ascensiones en globo, resultando claves las experiencias realizadas con la colaboración de los aeronautas Croce Spinelli y Sibel, bajo la dirección del que sería considerado padre de la medicina aeronáutica, el médico francés Paul Bert. Pero estos y otros adelantos que tanto hubieran ayudado en la infraestructura del cruce tardarían todavía muchos años en llegar, y tanto San Martín
como sus hombres, tuvieron que afrontar la travesía a fuerza de valor y voluntad. En plena cordillera principal, con la mole de la Aconcagua a la vista, la ascensión, que por momentos resulta muy penosa, cumple sus últimas etapas. En el ejército patriota, la marcha hacia el valle de la Aconcagua sufría distintas alternativas. Los hombres del general Las Heras habían hecho cumbre el 1 de febrero y, divididos en dos grupos, cruzaron por el Paso Bermejo y el de Iglesias. El 3 de febrero, San Martín ordena a Las Heras regular su marcha y esperar 2 días. Mientras tanto, Soler, que había pasado las cumbres por el paso de las Yaretas, enviaba al mayor Arcos a fortificarse en las gargantas de las Achupallas, donde saldrían victoriosos de un combate en el que se destacó Juan Lavalle. Viviendo el cansancio de la travesía y los rigores del clima cordillerano, podemos imaginar la vivencia de aquellos campamentos patriotas, con hombres heridos y animales exhaustos. Faltaba casi un siglo para que se produjera en laboratorio la primera fibra sintética de la actual ropa de montaña. Y con solo mirar el catre del general San Martín, resulta evidente la falta de confort vivida en la campaña. En este catre, sin embargo, descansó un hombre enfermo, a quien por las noches le gustaba leer, jugar al ajedrez y fumar tabaco negro. Para los que duermen sin carpa, es la hora de preparar refugios que protejan de la temperatura nocturna que desciende. Congela el agua y hace insuficiente toda ropa de abrigo. Mientras comemos carne asada que le gustaba a San Martín, usamos otro adelanto que él no tuvo. Buenos Aires para Cordillera, Buenos Aires para Cordillera. LB, cambio. Los últimos movimientos del ejército sanmartiniano estuvieron marcados por la tensa expectativa del Libertador que recibía a los partes de los distintos frentes. Desde Cumpeo, Ramón Freire había conseguido engañar a Marcó del Pont, haciendo desviar 1000 hombres que no pudieron llegar a Chacabuco. José León Lemos, acampado en los Piuquenes, se preparaba para reunirse con San Martín. Los hombres de Cabot, que salían victoriosos del combate de Barraza, tomarían posesión de Coquimbo y La Serena el 15 de febrero. En tanto Celada, tomando Copiapó el 14 de febrero y rechazando en Huasco a los realistas el 21, aseguraba la victoria en el norte de Chile. Nosotros, que seguimos los pasos de la historia, nos encontramos de pronto frente a la leyenda. Amonites. Los llamaron así por su semejanza con los cuernos del dios Amón. Fueron moluscos cefalópodos, tetrabranquios, provistos de una concha dividida en tabiques laberínticos que abundaban en los mares de la era mesozoica. Y así, en plena cordillera, contemplando estos fósiles marinos, recordamos la leyenda mapuche que habla de un océano donde surgieron las montañas. Al atardecer, llegamos al puesto de gendarmería en el Valle de los Patos Sur, donde pasaremos la última noche en territorio argentino y la primera bajo techo, después de muchos días. Esa es la idea, cambio. La dotación de este puesto, llamado Refugio de Hidráulica Rigoberto Sardina,
se ve obligada a viajes periódicos y cada vez más lejanos para buscar leña. La adesmia, llamada cuerno, que exige gran pericia para encontrarla, ya que en la superficie parece un pequeño arbusto rastrero, es el objetivo de esta búsqueda, indispensable para tener fuego. Con las primeras luces, partimos nuevamente hacia la frontera chilena, donde nos reuniremos con los carabineros, que serán nuestros próximos guías. Hace casi 2 siglos, las mismas montañas vieron pasar a los distintos efectivos de avanzada, que luego de vencer en Achupallas, avanzaban por el valle de Putaendo, al mando de Mariano Necochea. El coronel realista, Miguel María de Artero, intentó detenerlos a la altura de las Coimas, librándose un combate el 7 de febrero. Vencidos los enemigos, el día 9, el cuartel general se instalaba en la Villa de los Andes. Un hito del ejército argentino recuerda el paso de San Martín y la columna principal del ejército de los Andes a cargo del mayor general Miguel Estanislao Soler. El día 10 de febrero, el ejército cubría las cuestas de Chacabuco. El 12 obtenía la victoria decisiva para la independencia americana y el 14 era aclamado San Martín en Santiago. En la soledad de la frontera, nuestra espera vive el logro de haber pasado por las mismas cumbres que atravesó el genio sanmartiniano, en este tiempo de encuentros y despedidas entre 2 pueblos hermanos. Indudablemente, para explicar la hazaña de San Martín y toda su tarea en Mendoza, hay que conocer la geografía cuyana. Debe entenderse lo que significó la transformación del desierto y toda la transformación de una forma de pensar, de una filosofía del mendocino, contra la cual tuvo que luchar San Martín para entender la capacidad de su proeza. Miles de hombres participaron en aquella gesta. De muy pocos la historia nos ha dejado nombres y una imagen que los identifica. A uno y otro lado de la cordillera, sin embargo, la idea de la independencia enardecía las voluntades y hacía nacer un concepto nuevo, el de la identidad americana. El pueblo chileno fue el primero en recibir aquella oleada que bajaba de los Andes, en la que venía Bernardo O'Higgins, un hijo de esa tierra que brindaría muchos otros a la epopeya libertadora. Embarcados en un río incontenible que rompía los diques de la historia, cada patriota siguió el derrotero de la causa que haría nacer un rosario de naciones hermanas. Y los hombres dejaban el arado, o soltaban azada o podadera, o la hoz que segaba los trigales, o la taba o el truco en la taberna, o el amor de las jóvenes esposas, o la estancia feudal, o la tapera, o el sedazo que el oro recogía cuando lavaban misteriosa arena, o el telar, o los muros comenzados, o el rodeo de toros en la yerra para ir hasta el valle de las chacras, donde oficiales anotaban levas. Indudablemente tenemos que tender a la desmistificación de los hombres para comprender la verdadera magnitud de sus obras, puesto que parece ser que aquellos que están en el bronce, aquellos que son ídolos
especie de semidioses, todo resulta más fácil. Siempre será conveniente que para entender la magnitud de la obra humana, la entendamos como obra del hombre. El hombre se llamaba José de San Martín. Con pasión, sacrificio y genio, venció dificultades y encendió el corazón de los que lo siguieron. Azules y moreno, y un canal aborigen, cuidaban la frontera y sus ruedos, y peleaban por la causa mayor, que comprendían o no, pero que amaban, sencillamente fueron. Para algunos fue enigma, para muchos fue ejemplo, pero su voluntad de no participar en contiendas internas y el deseo de que su corazón fuese depositado en el de Buenos Aires confirman sin duda su entrañable sentimiento americano.